Muy buenas brothers, soy Olimpia y en el vídeo de hoy os traigo una guía de consejos que os recomiendo que sigáis al empezar a jugar los Ark. Si aún no lo habéis descargado o no sabéis cómo jugar los Ark, os dejo aquí arriba del vídeo un link para que le deis clic y os enseño cómo hacerlo. En esta guía hablaré cómo subir de nivel 1 al 50 lo antes posible para que podáis acceder al endgame del juego sin perder tiempo. También hablaremos sobre algunos tipos de misiones, qué hacer con el equipamiento que iréis consiguiendo a lo largo de vuestra aventura, qué hacer con los materiales recolectados mediante minería, herbalis, lumbering, etc. y por supuesto algunos tips para el uso de pociones. Antes de comenzar, recordaros que estaré en directo en streaming casi todos los días de la semana, así que espero que os paséis por allí si os gusta el contenido. ¡Let's go! Bueno, al inicio nos encontraremos en el tutorial o prólogo del juego. Aquí podemos optar por tratar de realizarlo con la intención de conocer mejor las diferentes habilidades que tiene la main class que hemos elegido. Así nos iremos familiarizando un poco con el contenido, la cinemática, la jugabilidad del juego, el cómo usar las habilidades, dónde colocar las pociones y qué botón debemos de pulsar para usarlas, etc. También hay otra opción para la gente que tiene menos paciencia o tiene prisa o ya se conozcan las clases, en la cual puede omitir el prólogo dando un clic arriba a la izquierda donde pone Skip Prólogo. Automáticamente pasaremos a estar al nivel 10 y poder optar por una de las diferentes subclases de las que disponga nuestra main class. Si alguien no se decide por qué clase elegir o no sabe cuáles están disponibles, puede ver mi vídeo donde te les muestro dando clic en el siguiente enlace que os aparecerá. Cuando llegamos a nivel 10, entraremos en una zona de entrenamiento donde nos dejarán probar nuestra clase, pudiendo así invocar algunos mobs o bosses y lo más importante, probar las subclases dentro de la clase main que habremos elegido con anterioridad. Así nos resultará más fácil decidirnos entre ellas, ya que a simple vista solo la hemos elegido por estética, pero la jugabilidad ya es otra cosa. Nos puede parecer atractiva una clase, pero a su vez, si la utilizamos, puede que pierda su encanto. En cambio, probándolas, te aseguras de si la clase te es cómoda de usar, si te gustan sus habilidades, etc. He de matizar que en el campo de prueba a nivel 10, las subclases no tienen todas las habilidades disponibles para su uso. En el comienzo del juego, desde el nivel 1 al nivel 36 o 37, te irán apareciendo distintos tipos de misiones. Debemos de centrarnos en las misiones principales, que serían las naranjas, y en las misiones de combate, que serían estas. Estas últimas aparecen de modo espontáneo en la zona en la que te encuentras y te pedirán que mates a ciertos mobs sin salirte de un rango. Si no haces estas misiones espontáneas de combate, seguramente no te llegará la experiencia necesaria para subir al nivel 50 siguiendo la misión principal. Si este es tu caso, puedes hacer algunas de las misiones secundarias o moradas, por ejemplo. Con todo esto, no quiero decir que no debamos de hacer las misiones secundarias amarillas o las de Legacy, que son las moradas, o cualquier otro tipo de misión, ya que también nos otorgarán buenas recompensas, pero no debemos de preocuparnos por estas, ya que siempre podremos volver con teletransportes a cada zona para hacerlas. Además, ya de paso, conseguir otros objetivos como pueden ser los coleccionables de cada continente. Mi recomendación es subir al nivel 50 lo antes posible para poder acceder al endgame, ya que así podemos ir haciendo misiones diarias, semanales, raids, bosses, chaos, etc., con lo que podemos ir subiendo el nivel del personaje. Cuando llegamos a nivel 36 o 37, acabaremos de visitar todo el primer continente siguiendo la misión principal, y nuestra nueva misión principal será una bola del mundo. Esta suele causar bastante confusión, ya que para seguir avanzando en los Ark, tenemos que olvidarnos de seguir la misión principal naranja. Durante nuestra aventura iremos subiendo niveles, haciendo misiones y nos encontraremos misiones de mazmorras. Es aconsejable realizarlas en modo normal, ya que irás actualizando tu equipo de manera muy rápida a lo largo en que vas avanzando. Tampoco merece la pena comprar equipación en estos niveles. En caso de que muramos alguna vez, nos dará la opción de usar plumas, pero no las uséis ya que en estos niveles no merece la pena y más adelante nos harán bastante falta. A lo largo del juego haremos algunas misiones donde nos darán
unas monturas para que ahorremos un poco de tiempo en ir de una zona a otra. A lo largo de nuestra aventura iremos matando mobs y haciendo misiones, consiguiendo así objetos, pociones, materiales, etc. Si presionamos la letra I, podemos ver nuestro inventario e ir equipando todo el equipo que nos ponga una flechita azul hacia arriba, ya que quiere decir que nos aumenta el level del personaje. Eso podemos verlo si presionamos la letra P. Todo el equipo que mejore el level del personaje tendrá que ser equipado para así poder hacer frente a las misiones que te irá poniendo el juego. El resto de equipamiento deberá de ser desmantelado, ya que no sirve para nada a estos niveles. En cuanto a las pociones, os recomiendo no usar aquellas que recuperan un porcentaje de la vida y almacenarlas para un futuro, utilizando solo aquellas que pueden ser colocadas en la tecla F1, ya que se pueden comprar por platas por un módico precio en los NPC de ventas de pociones que hay a lo largo de los diferentes mapas. Cuando empecemos a entrar a nivel 50 a los bosses, raids, etc., será cuando utilicemos las pociones de porcentaje de vida, que es donde no debemos morir para poder conseguir la victoria. Otro consejo que os recomiendo es comprar la PET, ya que esta os dará la comodidad al ir looteando todo cada vez que matáis a cualquier mob. En los primeros niveles no es necesaria, pero en cuanto lleguéis a nivel 50 se volverá indispensable, ya que no te dará tiempo a lootear el loot del suelo a la vez que vas matando mobs, esquivando las áreas de los bosses, etc. Así que es cuestión de tiempo que la compréis. Los materiales que irás consiguiendo como la madera, los minerales, las plantas, etc. puedes guardarlos en el almacén para más adelante darles uso para craftear objetos consumibles, etc. Como podéis observar, vamos metiendo los objetos al almacén en páginas ordenadas. ¿Qué quiere decir? Los materiales irán en una página, los consumibles en otra y los equipamientos en otra. Si quieres añadir más páginas de almacén, ya tiene que ser comprándolas con dinero real. Pero en principio parece ser que no hace falta. Ahora os voy a mostrar en qué continente empezaríamos a nivel 1, que sería el continente de Artemis, hasta llegar al Lutherán. Allí, sobre el nivel 36 o 37, se coge el barco para seguir la misión principal, que es cuando cambia de ser la naranja a ser la celeste. Cogéis el barco hacia Tortoik, a Nick, Ardetein y por último a Nordbern, donde ya habrás completado el nivel 50. Y bueno gente, eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda y os ha gustado el vídeo. Dejéis un like, comentéis qué os ha parecido el vídeo o si tenéis alguna duda. También podéis dejarme por escrito en los comentarios si queréis que traiga algún tipo de contenido en especial. Y por supuesto no olvidéis de suscribirse y activar la campanita para que no os perdáis los próximos vídeos que subiré. ¡Let's go!